Para Córdoba acompañados por música y noticias. Es un camino largo y pensamos mucho en nuestro país y en la paradoja de tener menos trigo y menos carne y otras mil contradicciones, pero dejo de lado esto para otro momento. Debemos enfocarnos en los cerdos. Intuyo que, como yo, hay cientos de productores en todo el país que quieren dar un paso en la producción porcina. Nos acercamos a Achira, un pequeñísimo pueblo que está a los pies de las últimas estribaciones de las sierras Comechingones. Por callejas angostas llegamos a la casa del doctor Edgar Mondino. Allí no quedaban dudas ninguna de la pasión que existe en la familia por los cerdos. El doctor nos explicó que la genética Chetapuy desciende de 8 genealogías, 7 razas puras sobre una piara nativa de la zona de Achiras, que era poco productiva pero muy resistentes al medio y que resultó una excelente base para comenzar el mejoramiento genético. Se fue agregando como cruzamiento un plan de mejora genética teniendo en cuenta desde el principio de hacer una línea madre, fundamentalmente con absorción sobre la piara con raza blanca, y una línea padre usando la misma característica, es decir, sobre la piara con razas de color. ¿Cuáles fueron las razas blancas que usamos? El Yorkshire y el Landras para la línea madre. Y para la línea padre, ¿cuáles fueron las razas? El Hampshire, el Spot y el Duroc, fundamentalmente, que está considerado a nivel mundial como una de las razas paternas de mejor calidad de carne. También, finalmente, nosotros tuvimos la suerte y la visión de incorporar 2 razas que hoy ya no se consiguen en el país, que son la Polanchina y la Berkshire. El Berkshire está considerado, inclusive hoy todavía, como una de las mejores, si no la mejor raza de calidad y cantidad de carne. Entonces, definimos una línea padre de color y una línea madre en alguna medida con color u overa, pero con sustrato blanco. La línea padre sabemos que está considerado como en un 55 o 65% responsable por la cantidad y calidad de carne, y la línea madre responsable por la cantidad, calidad de lechones y la cantidad de leche que produce. Por ende, los dos sumados hacen a la productividad general del criadero y en este caso de la raza. Chetapuy es producto de eso. De allí nos fuimos al campo a ver los animales y conocer el sistema con el que se originaron allá en el año 1974. En los últimos años se incorporaron avances en genética molecular con la identificación del ADN, el gen alotano, importante en la calidad de la carne, el gen de baja prolificidad y próximamente el gen RN o Napoli, también que afecta la calidad de carne. En el camino afloraron algunas ideas que sustentaron el largo camino emprendido. Que tenemos un concepto acabado que la naturaleza es sinónimo de biodiversidad. Y si uno no respeta la biodiversidad y confunde los tiempos agropecuarios con los tiempos económicos, la naturaleza a la corta o a la larga se encarga de nivelarlo. Marcos Mondino nos contó el origen y la evolución del criadero que mutó dejando un testimonio elocuente de que es posible la crianza a campo. Como le decía antes, a nosotros, digamos, a toda la familia, siempre se nos relacionó con los sistemas al aire libre, un poco por el objetivo para el cual fue creado el Chetapuy y un poco porque es el sistema que preconizó mi padre toda la vida. Y dado de suyo que seguimos apoyando ese sistema y creemos que es totalmente viable para productores que sobre todo se inician con recursos genuinos, donde realmente la inversión inicial de otra manera es imposible, porque los costos con los que se maneja una inversión inicial en un confinamiento prácticamente dependen de capitales que no provengan de la actividad genuina en general.
Entonces sigue siendo un sistema totalmente válido y en el cual se pueden obtener índices de producción con rentabilidades realmente muy buenas. Nosotros somos, creo yo, un fiel ejemplo de la evolución de un sistema de producción al otro, ya que nuestro sistema empezó como un sistema hasta inclusive extensivo, totalmente a campo, en donde de a poquito se fue tomando conciencia del rol, del control de gestión en el criadero, y de pronto se fueron bajo sistemas al aire libre intensificando cada una de las áreas, separando bien las áreas, partiendo por diferenciar las bandas de producción, de tal manera de tener producciones sostenidas en el tiempo, garantizando, para poder acceder a mercados más competitivos, garantizando en cierta medida calidad, cantidad y continuidad en la producción. Y por supuesto que se puede llegar a lo que hoy nosotros vemos, que para nosotros es un milagro haber podido llegar a donde estamos, haciendo un poco de memoria de dónde partimos. Y partieron, recordemos, del sueño y fueron paso a paso remontando la cuesta hasta hoy, en donde la intensificación fue la consecuencia de ese camino. Con Marcos conocimos las instalaciones y el flujograma de los animales. Esta parte que estamos observando aquí es el área que corresponde a servicio y gestación 1. Aquí, es como decía antes, es donde viene la cachorra nulípara para ser inseminada por primera vez, y la cerda destetada que va a ser reiniciada en su ciclo nuevamente. Y en esta parte permanecen hasta la 4ª semana post servicio, en donde se les pasa el lector de preñez, y luego de detectadas positivas pasan hacia el área que está después de la pared, hacia la otra nave de jaulas, que sería la gestación 2. Estas comen una ración de gestación, como se puede observar, tienen dosificadores automáticos. Quiere decir que a la mañana el operario llega, aprieta un botón y todas se alimentan a la misma vez. Eso es una clave para evitar las úlceras gástricas, ¿no? Lo que sí va variando en cada dosificador, en función del estado de cada cerda, se va regulando la cantidad de kilos de alimento, de ración diaria que recibe. Luego se activa esa línea que se ve por encima de los dosificadores de sin fin, se activa y se los deja lleno. Las cerdas se pueden alimentar 1 o 2 veces en el día. Por términos prácticos, en esta granja se alimentan una sola vez en el día, a la mañana, y ya se deja lleno el sistema para el próximo día, ¿no? Sin renegar nunca de la mirada natural que caracteriza a la empresa, las hembras gozan antes de entrar a la sala de parto de una vacación desestresante de 2 semanas al aire libre. Del campo, las futuras madres descansadas entran en la sala de maternidad, que cuenta con un sistema computarizado de ambientación que contempla las 2 temperaturas necesarias, una ambiental para la madre y otra para los lechones, que está alrededor de los 30 grados y que es proporcionada por una manta térmica. La consistencia de los caracteres genéticos de la línea terminal Chetapuy ya se puede observar a partir de los primeros días de vida del lechón. Estos son lechones de 15 días y se puede apreciar perfectamente las características que luego van a servir para lo que es la demanda del mercado. Las características carniceras de un lechón sumamente musculoso y magro, ¿no? Obviamente pensado para lo que es el mercado del lechón, pero fundamentalmente para el mercado del capón. ¿Bien? Inquietos y musculosos, los lechones permanecen en esta sala hasta los 21 días de promedio y parten luego a la sala de destete en lotes de 60 o 70 lechones. Todos estos lechones han nacido en la misma semana, se destetan a tiempo fijo y durante toda su vida van a permanecer juntos, enfrentados machos de hembras. De aquel lado están las hembras,
y aquí más cerca están los machos. De esa manera se van a mantener hasta el final del ciclo, que es alrededor de los 150 días, en donde quedarán luego los reproductores que superen los parámetros mínimos de selección y el resto se irá a faena. Hasta el final permanecen separados machos y hembras y la trazabilidad es total, registrándose semana a semana la performance de toda la camada. Hay una consistencia genética, usted podrá ver que prácticamente son todos iguales, ¿no? Sí. Y las características carniceras son similares en todos. Fíjese esa conformación de jamón en un lechón de 20 y pico kilos, ¿no? Luego de la primera etapa post-destete, los animales pasan a un área de desarrollo. Siguen igual, la misma semana que sale del destete, sigue separado, machos hacia un lado, hembras hacia el otro. De allí seguimos a Marcos hasta los galpones de crecimiento y terminación. Aquí es la última etapa en la que todos los animales estuvieron con las mismas condiciones de manejo y alimentación para que expresen su potencial en igualdad de condiciones, teniendo en cuenta que el objetivo fundamental es mantener como reproductores los animales más destacados. Está haciendo ahora la evaluación morfológica o fenotípica, evalúa aplomo o anormalidades fenotípicas, digamos. Esto se hace hoy día lunes, luego se pesan, se miden y todo lo que no supere los parámetros de los cuales estábamos hablando, mañana martes se va a faena. Ah, mira. Sí. Y en eso se es inflexible, digamos. Nos quedaba ver el galpón de machos y le preguntamos a Marco las características más reconocibles de la raza Chetapui. Fundamentalmente el Chetapui es de manto negro plomizo, como pueden observar, no es un negro azabache, sino es un negro gris plomizo, ese es el color que lo caracteriza. Dentro de lo que se intentó registrar como el estándar racial en su momento, se lo clasificó desde el negro total hasta el negro Picasso, con las 5 manchas típicas del Berkshire y del Polanchina, que son dos de las razas que le dieron el color, de tal manera que van a poder observar machos totalmente negros y machos con las manchas blancas. Eso en cuanto a color. Luego van a poder observar características típicas de las líneas terminales. El Chetapui, recordemos que en origen es una línea terminal, quiere decir que es una línea que fue creada desde sus orígenes para alta producción de carne, es decir, es un cerdo en donde intentamos poner cortes de gran valor carnicero en los lugares más preciados, como es todo el lomo, la bondiola, las paletas y fundamentalmente el jamón. Como podés apreciar, son machos ya de edad y yo te estoy pudiendo mostrar, tocando los animales, esto es una de las características que, valga la redundancia, caracteriza al Chetapui desde sus comienzos, porque lógicamente entre una de los caracteres que se seleccionaron con altísima presión fue la mansedumbre, dado que no es posible manejar en sistemas al aire libre líneas que no sean mansas, sobre todo en lo que es atención de partos y en el manejo general. La intensificación del criadero generó el inconveniente del manejo de los efluentes. Los galpones están sobre fosas con agua que recogen las heces y son absorbidas por bombas estercoleras. El agua en la fosa fue inoculada con bacterias coprófilas de la familia de las pseudomonas, que se van decantando sobre las 3 lagunas. Esa agua es luego devuelta al campo como un valioso fertilizante, recreando así el manejo sustentable que en todo sustenta la empresa Chetapui.
Nos vemos obligados a resumir una rica experiencia familiar con un emprendimiento a campo que debió pegar el salto al confinamiento por necesidad de escala. Frente al crecimiento y los trabajos específicos que la atención genética demandan, no quedó más alternativa que esa. Pero ni en uno ni en otro sistema puede dejarse en un segundo lugar el control de la gestión, pilar de cualquier explotación. La gestión es un poco independiente del tipo de criadero, ¿no? Es algo que habría que tenerlo tanto en un sistema como en otro. O sea, se puede decir que la gestión es la forma en que de alguna manera se registran los sucesos del criadero o los índices productivos para que nos sirvan como guía para los análisis posteriores, tanto productivo como económico. O sea, gestionar es simplemente hacer análisis permanente para no tomar decisiones equivocadas, ¿no? Según datos que revelan en distintos trabajos de campo un promedio de producción de lechones en la zona por madre al año que ronda los 10 lechones. Una de las falencias grandes que uno se encuentra como técnico en la calle, o sea, a nivel regional, pero también sabemos que es un patrón general a nivel nacional, es que justamente los sistemas al aire libre consideran que la gestión es algo complicado de llevar, es algo que no es para esa escala. Y en realidad, insisto, es exactamente lo mismo y es necesario por otro lado. Yo creo que si uno lo compara con la agricultura, ningún agricultor se daría el lujo de no saber cuál fue el costo de implantación y el costo total de haber hecho alguna de las producciones de cereales. En cambio, en la producción porcina, sobre todo a este nivel o esta escala, probablemente se sepan muy pocos datos. Básicamente, a lo mejor los datos de venta, pero nada más que eso. Uno necesita tener el registro, por lo menos a nivel de los pequeños productores, el registro grosero. Empezar por cuánto es lo que yo consumí a nivel de cereales, que me va a dar el costo mayor que la conversión alimenticia. Tener una idea de cuál es el costo ponderado de ese kilo que se está consumiendo. Y después cotejarlo con la cantidad de kilos que yo vendo por embraño y cuál fue el precio de venta. Pensando en la producción de lechones, por ejemplo, una cerda tanto en lactancia como en gestación consume unos 1.100 kilogramos de alimento al año y ese monto hay que dividirlo por la cantidad de lechones que produce. Si produce 10 lechones, cada lechón tendrá un costo de 110 kilogramos de alimento. Y si esa madre nos diera 18 lechones al año, el costo de los lechones bajaría a 611 kilogramos de alimento. Gestión y tecnificación son aspectos en los que se viene trabajando intensamente en el INTA Marcos Juárez, tratando de incorporar a los productores a sistemas que permitan intensificar sus criaderos. Justamente afirmando lo que vos decís, yo creo que el INTA tiene una historia en esto, ¿no? Una historia en trabajar en los pequeños y medianos productores y ver cómo uno puede aportarle a través de la tecnología y hacer más eficientes sus sistemas. Rápidamente, haciendo un poquito de historia, si vos bien recordarás que el INTA trabajaba con un sistema al aire libre donde ocupaba unas 10 hectáreas ganaderas, donde eso se mantenía en lo que es un tapiz vegetal y a través de las rotaciones agrícolas ganaderas uno buscaba también una sustentabilidad del suelo, ¿no? Visto un poco de cómo se está viniendo el sector en Argentina, visto también un poco la presión agrícola que hay, fundamentalmente por el precio de las hectáreas y lo que es más la zona de Marcos Juárez, nosotros tratamos de mutar sin perder el norte, y al norte me refiero a tratar de mostrar para el pequeño mediano una inversión similar a la del campo, pero a su vez sin quedarnos fuera de juego en la porcinicultura que está por venir, ¿no? Que nos está pidiendo fundamentalmente eficiencia productiva. Entonces, a través de esto nosotros
comenzamos a desarrollar un sistema que por ahí ya está desarrollado, valga la redundancia, en países como Centroamérica, Europa, pero bueno, lo que hicimos es tratar de adaptar ese sistema al productor nacional. Con lo cual entonces en estos últimos 3 años trabajamos en estos sistemas de túneles de viento o cama profunda con 2 grandes virtudes. La primera, reducimos superficie agrícola y mejoramos la eficiencia productiva en contra de lo que, o comparándolo con el sistema al aire libre que antes mencionábamos. Y la segunda, tenemos y mantenemos un baja costo de inversión, con lo cual tenemos un sistema que se ayorna a los requerimientos del pequeño y mediano productor y, por supuesto, mejoramos, por ejemplo, el índice de conversión global del viejo sistema al aire libre, que antes uno hablaba de 3.7, 3.8, con estos sistemas podemos lograr los 3.3. Creo que eso, poniéndolo en el ápice, ¿no? Ya que la conversión global un poco nos está marcando lo que es la eficiencia y el costo productivo. Esto lo veremos en Fericerdo con mayor detenimiento y además cómo incursiona el INTA con este sistema de cama profunda en la maternidad. Aquí en Marco Juárez utilizan también los padrillos Chetapuy y sobre líneas genéticas desarrolladas por el INTA. Estamos pensando en cientos y por qué no miles de productores que viven en sus granjas, esos que deben volver ahora que los arrendamientos bajan, a esos que ven a sus hijos yéndose a los pueblos. Esto devuelve el esfuerzo que solo puede hacer un equipo compacto como lo es una familia. Y un poco estos sistemas también, digo yo, que son enfocados a un modelo familiar, porque hay circunstancias en las cuales realmente hay que trabajar con el corazón, ¿no es cierto? Ya no pensando en el negocio, sino con el corazón. Recuerdo, nosotros somos varios hermanos y nos ha tocado estar destetando al aire libre en el barro, en medio de tormentas eléctricas, o estar atendiendo partos bajo la nieve, o regando los cerdos en pleno calor. Es decir, conlleva un sacrificio extra que, bueno, que el confinamiento te permite darte el lujo de esas cosas, artificialmente poder manejarlas, ¿no? El problema más importante es que el campo argentino está quedando absolutamente despoblado de gente para trabajar y el cerdo pasa a ser un recurso importantísimo, sobre todo para las familias que tienen varios hijos, como en el caso nuestro, y pruebas al canto, es decir, puedo contar lo que nos pasa a nosotros. Somos 10 familias que vivimos de 250 hectáreas mixtas, en las cuales producimos carne y genética de cerdo, producimos carne y genética de vacunos y producimos una parte importante del cereal que consumimos. O sea, el mensaje sería ese. Es absolutamente posible y necesario que tengamos demanda de mano de obra en el campo. Sí es difícil volver la gente al campo, pero es muy fácil retenerla y el cerdo es el negocio mejor para este intento, ¿no? O sea que creo que bien vale la pena intentarlo en cualquiera de los 2 sistemas. Y esto es todo por ahora. Nos queda un largo camino a casa.